Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es de gran interés e importancia mencionar. Es sobre la educación y cómo se ve en México. Muchos temas los enfoco mucho a México porque yo soy mexicana, pero pueden aplicar también para otros países o pueden investigar cómo es la situación en su propio país en torno al tema que vayamos a discutir. En general, la educación en México no se le da la importancia que debería de tener, y me refiero a esto en el entorno familiar y en los propios alumnos o estudiantes de los distintos niveles académicos que existen aquí en México. En general, a la educación se le ve como algo que se tiene que hacer obligatorio porque de eso depende tu vida laboral y tu economía en un futuro. Generalmente así se ve, es el entorno social, el sistema social y cultural que hay, pero no se le da su importancia en el aprendizaje como tal. En promedio, los alumnos pueden ir escalando y pasando ciclos escolares y no tener las competencias ni las habilidades necesarias que deberían de tener de acuerdo a su nivel escolar. Y se ve cuando un alumno pasa de un nivel escolar a otro, siguen teniendo las mismas áreas de oportunidad y cada vez se les dificulta más el aprendizaje porque no tienen ni siquiera las bases necesarias. Yo también fui una de ellas en su momento cuando era estudiante muy joven y adolescente. En general, el alumno o estudiante se enfoca en pasar la materia, en aprobar el ciclo escolar y continuar con el que viene sin darle tanta importancia realmente a si está aprendiendo o no, si tiene los conocimientos que debe de tener o no. Y esto provoca que los siguientes niveles escolares sean más difíciles para ellos. Hay mucha deserción y también hay mucha cantidad de alumnos que no terminan sus estudios. Esto también interfiere en la economía, el entorno social y cultural en el que vivan. Incluso se puede llevar a ver actitudes de soborno o amenazas hacia los profesores por no pasar o no aprobar a un alumno. Es bastante complejo porque influye mucho el entorno cultural en estas cosas, pero creo que lo más importante es hacer conciencia de cómo está impactando eso en tu vida y cómo seguir impactando en un futuro. Obviamente esto depende de tus metas a largo plazo, de qué quieras hacer en tu vida, de cómo quieras desenvolverte en un futuro como profesionista o con tu familia, en tu vida laboral, tus expectativas y tus ambiciones. No todos tienen el mismo plan de vida, no todos quieren estudiar una carrera profesional o no todos pueden hacerlo, pero creo que el conjunto debería de ser aprender y tener los conocimientos y después preocuparte por pasar de año o por pasar de ciclo escolar. Digamos que actualmente el sistema escolar es un tanto más flexible en ese sentido comparado con otros años anteriores. Por ejemplo, cuando yo estudié, no es lo mismo, ha cambiado muchísimo y en una cuestión es un tanto más flexible, pero no logra comprometer a los alumnos ni formar una disciplina de compromiso en el aprendizaje. Al mismo tiempo, el entorno familiar a veces no puede favorecer este aprendizaje, ya sea por la economía, por el entorno familiar o porque culturalmente se tiene una idea de que el estudio o la educación académica es un requisito y ya, que se tiene que cumplir porque así lo maneja la ley y eso es todo, que es tu derecho y tu casi obligación terminar cierto nivel escolar. Y esto impacta también en los alumnos la percepción, la educación, la creencia en torno a esto. En promedio también son muy pocos los padres los que invierten en un aprendizaje para sus hijos y en una educación. No me refiero a escuelas privadas, en general creo que el sector privado y público en cuestión académica está casi igual.
Creo que depende más del alumno que de las escuelas o si estudiaste en una escuela privada o en una pública. Lo que más cambia ahí es el ambiente social en el que se desenvuelven. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que del estudiante y del alumno dependerá sacarle el provecho de su esfuerzo o de su educación académica en un futuro. La educación académica no te garantiza nada ni te va a dar probablemente la expectativa que espera. Cada vez es más competitivo el ambiente laboral y más exigente, pero creo que de ti dependerá valer todo el esfuerzo que hayas y saber sacarle el provecho y beneficiarte realmente de eso que es, además de que crezca tu persona, pues sí, también es importante mejorar tu estilo de vida o tener algún beneficio en un futuro. La diferencia que yo he visto con respecto a otros países es que los países de primer mundo o que no son en desarrollo dedican muchísima inversión a la educación académica desde temprana edad. Son muy competitivos en este aspecto y los padres influyen y tienen mucho que ver en esto con sus hijos. Son mucho más comprometidos con su educación académica, le prestan más atención e incluso invierten dinero extra en su educación, en tutores, en clases privadas, en clases personalizadas, uno a uno con su hijo y el profesor o tutor. Se preocupan realmente porque su hijo tenga un gran futuro y pueda tener una mejor vida de la que ellos le han dado y sobre todo que pueda desenvolverse en ambientes profesionales competitivos. Esa es una de las principales causas por las que también el sistema educativo en esos países son mucho más estrictos. Tiene sus ventajas y sus desventajas. También un sistema tan estricto no creo que sea del todo bueno, pero sí que influye muchísimo en la disciplina, en el aprendizaje de los alumnos, en su desempeño y en su desarrollo laboral o profesional. Desde mi punto de vista, creo que el sistema estricto se va más a que tengan y sigan reglas y formen una disciplina en el estudio y la preparación para que en el futuro les sea más sencillo poder cursar o estudiar una carrera profesional, que es donde requiere más dedicación y más exigencia. Son países que le aportan y le apuestan a la ciencia y a la tecnología en este tiempo mucho más. Son los manufactureros más grandes del mundo y también consumimos muchísimos de sus productos. Esta presencia internacional de sus empresas buscan por esto tener el mejor personal y el mejor capital humano e intelectual para poder seguir siendo competitivos no solo entre ellos dentro, sino de manera internacional en el mercado. Buscan los mejores profesionales y es por esto también que el ambiente es tan competitivo en estos países. Obviamente hay mucha gente que quiere trabajar en las mejores empresas de su país. También son fieles creyentes de que la etapa de la infancia y la juventud es en donde va a aprender más o va a tener las habilidades y el tiempo para aprender y prepararse. Es por esto que los padres también invierten mucho tiempo y esfuerzo en la educación individual de sus hijos e hijas. Los niños y niñas pasan muchas más horas estudiando que jugando. Hay algunos países en los que es al revés o lo combinan para tener un desarrollo más flexible y creo que es una genial idea. Espero que esta podcast les ayude a reflexionar y averiguar en qué postura están ustedes como estudiantes, si es que estudian o cómo eran sus tiempos antes cuando estudiaban, y los ayude también si tienen hijos o niños a su alrededor a cambiar ese chip y esa mentalidad
y que puedan tener un desarrollo académico mucho más sano que como ha sido antes. No escatimen en el estudio y en su preparación, no escatimen en su educación, ni en tiempo ni en recursos. Yo los animo a esto y a formar una sociedad de conocimiento, una sociedad en la que la educación y la cultura y la preparación siempre es constante, en el que nunca se termina de aprender, no importa si ya cumpliste con todos los diplomas que deberías tener. Vamos todas y todos para adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.